feliz domingo para todos. Bienvenidos a una nueva edición del Noticiero Cristiano en nuestro mes aniversario. Estamos gustosos de poder compartir nuevamente con todos ustedes las principales informaciones que hacen al mundo cristiano. Esto es un adelanto de las informaciones que estaremos presentando el día de hoy. Testimonio de fe. Un pastor de Pilar nos cuenta de su travesía por los caminos del Señor hasta convertirse en un predicador de la palabra. One Hope, una organización internacional que ya se encuentra en 130 países, llega a Paraguay para brindar asistencia gratuita para compartir el mensaje de Cristo mediante materiales sumamente didácticos y evangelísticos. Liderazgo 2012. Conoceremos todos los detalles de un congreso que promete ser imperdible. Usted ya se encuentra en el centro de la información. Estas y otras noticias aquí en el Noticiero Cristiano con la noticia viva. Movida Internacional es una organización que busca trabajar en el entrenamiento a corto plazo de jóvenes que tengan un gran amor por Dios y las almas. Movida Internacional tiene sus inicios en Melipilla, una ciudad de Chile muy conflictiva espiritualmente. Todo comenzó con un campamento de 23 personas, quienes se multiplicaron tanto que llegaron a 6 países de Latinoamérica además de Alemania. Actualmente se les conoce como CIMA, Campamento Internacional Misionero de América Latina. Se relaciona además con el punto más alto de una montaña. CIMA cuenta con un voluntariado permanente de jóvenes quienes después de cada evento, junto con los directivos, realizan evaluaciones incorporando mejoras que apuntan hacia la excelencia, desafiándose siempre para dar lo mejor de sí y alcanzar calidad a costos accesibles. Estamos preparando un evento que le llamamos 4D. No solamente comunicar con los medios audiovisuales, sino también hacerle sentir y vivir al joven lo que le estamos enseñando. Estamos preparando varias sorpresas. La producción no va a ser solamente en el programa, sino va a ser durante todo el día, al aire libre. Queremos que sientan, que vivan, que experimenten lo que queremos enseñar. Queremos tocar las partes más íntimas de sus sentimientos, que puedan aflorar y que puedan tener un choque con Dios, un choque con el mensaje que queremos dar, para que así ellos mismos puedan dar una respuesta ante esas necesidades. Queremos que ellos sientan lo que el mundo está sintiendo. Los congresos que se desarrollan a nivel nacional e internacional llevan más de 20 años y han alcanzado números de cerca de 3.000 jóvenes, con resultados sumamente excelentes, que no solo marcaron positivamente la vida de los jóvenes que asistieron, sino de quienes también se encuentran en torno a ellos. Tomás Vogelin, director internacional de Movida, reconoce y agradece a Dios por su gran amor y misericordia. Dios ha sido tan fiel y doy gracias a Él en primer lugar porque muchos jóvenes volvían a sus iglesias con una nueva pasión, teniendo muy claro para qué quieren gastar su vida, un amor profundo por Jesús también, y obviamente muchos de ellos también se fueron a preparar mejor todavía a los diferentes institutos bíblicos en los países donde estamos trabajando. Creo que realmente el joven se lleva algo que marca su vida en un antes y después. Tomás Vogelin recuerda a los jóvenes lo que dijo en su momento el conquistador Cristóbal Colón. Si quieres ver otro continente, tienes que dejar la orilla del agua por mucho tiempo. Con esto, los insta a no volver atrás ante el llamado de las misiones, ni pensar que esto no tiene sentido, ya que el mismo tiene una trascendencia celestial y no solo terrenal, y solo se puede llegar al éxito en este trabajo con la perseverancia. Yo animo a todos los jóvenes. Uno puede tener sueños, visiones muy grandes, pero nada se va a concretar en la vida si uno no logra a tener este espíritu de la perseverancia en el corazón, de no volver atrás, de seguir adelante, cuesta lo que cuesta. Dios nos llamó a ser fieles todos los días.
Tanto Félix Rodríguez como Tomás Vogelin aseguran que cuentan con un equipo que entendió que las cosas duraderas no se logran del hoy al mañana, sino con mucha paciencia, perseverancia y por sobre todo con los ojos puestos en Jesús. Y como todos los domingos nos acompaña el pastor Víctor Val con el editorial Se Busca Presidente. Nuestro país ha pasado por un tiempo de mucha agitación política. Desde antes del juicio político al expresidente Lugo, el país ha estado en la mira de casi todo el mundo. No hace falta que relate los detalles de los acontecimientos. Lo que sí me parece muy interesante es el papel que jugaron los diferentes presidentes. Empezando con el expresidente Lugo, al actual presidente Federico Franco, hasta los presidentes de casi toda América Latina. Y muchas veces me he preguntado, ¿qué será lo que está en la cabeza de estos señores? ¿Qué estarán pensando realmente? ¿Qué van a conversar al estar en casa con sus esposas y sus hijos? ¿Quiénes son estos señores que han sido electos para ser presidente de un país? Y una pregunta más importante todavía, ¿cómo debería ser el presidente de un país? ¿Cómo debería ser el presidente del Paraguay? ¿Cuál ha de ser el perfil de nuestro presidente? Según la Constitución Nacional, para ser presidente se requiere que tenga nacionalidad paraguaya natural, que haya cumplido los 35 años y que esté en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos. Esto es todo. 3 criterios para describir el perfil de aquella persona que tiene la responsabilidad de dirigir al país durante 5 años. Algunos dirán que esto no es suficiente. Yo pienso que sí, creo que es suficiente. Todo paraguayo básicamente tiene el derecho de ser presidente si la ciudadanía lo elige. A la vez tengo que añadir que no es suficiente, ni remotamente. Y estoy contradiciéndome. Constitucionalmente, los 3 criterios definitivamente son suficientes. No hay nada más que añadir. Humanamente hablando, sin embargo, estos criterios no sirven mucho. O sea, hay unos cuantos criterios que no pueden ser legislados. No obstante, son demasiado importantes. Por ejemplo, no se puede prohibir por ley el odio, ni la envidia. Tampoco se puede prescribir por constitución ni la alegría ni el amor. Estoy hablando de cualidades humanas. Las cualidades humanas son muy importantes y determinantes para el buen ejercicio de la presidencia. Si la sociedad elige a un presidente que está lleno de odio y rencor, no será un buen presidente, aun cuando haya obtenido una contundente mayoría. En una democracia se presupone la inteligencia y la capacidad del discernimiento de los electores. Y con toda razón, por esto debemos reflexionar acerca de estas cualidades humanas. Es más, debemos mirar muy de cerca a los candidatos. Debemos conocerlos lo suficiente como para saber qué cualidades humanas tienen. Ahora, estas cualidades humanas se perciben. También se los puede ver, se exteriorizan, se manifiestan a través de su conducta. Una persona cuya vida privada es un desastre, lo va a mostrar de alguna manera. Y si llega a ser presidente esta persona, el país será un desastre también. Esto significa que debemos mirar a lo que hacen y cómo se comportan, también en su vida privada. Claro, no se debe mezclar la vida privada con la vida pública. No obstante, su vida privada será el mejor indicador de cómo será en la vida pública. No nos engañemos, las promesas electorales suenan muy bien, pero el que no sabe gobernar su propia vida y su propia casa, ¿cómo puede gobernar a un país? En el mundo lo podrá hacer. Si alguien en la vida privada no respeta las leyes del país, tampoco lo hará en la vida pública. Si alguien es una persona violenta en casa, lo será también en la vida pública.
Al árbol se lo conoce por su fruto. Las hojas pueden ser muy verdes y la copa puede ser muy atractiva. Pero el fruto es lo decisivo para saber qué tipo de árbol es. Y un árbol podrido difícilmente puede dar buenos frutos. Con el ser humano no es muy diferente. Es por ello que debemos evaluar los frutos para conocer el carácter de una persona. Para que me entiendan, mi reflexión no es una reflexión de índole política. Seguirá siendo una reflexión bíblica teológica, pero con aplicación consistente también a la vida política. También debo aclarar que no me refiero a una persona específica. Y todo lo que digo acerca de un presidente también se puede aplicar a otros políticos que llegan a ser figuras públicas, sean estos parlamentarios, gobernadores, intendentes, concejales, inclusive administradores y gerentes de empresas privadas, rectores de universidades, etc. En el Antiguo Testamento leemos que David fue ungido para ser rey. Esta historia es demasiado interesante. El profeta de Dios cae en la trampa de las promesas electorales. Se fija en lo que parecía bien y normal en su contexto. Y Dios tiene que intervenir. Dios le dice al profeta, el ser humano ve lo que tiene por delante de sus ojos. Pero Dios mira al corazón. Es por ello que se ungió al menor de todos los hermanos, hijos, a David. Era una cuestión de cualidades humanas, o mejor dicho, de cualidades espirituales. Un perfil que no se puede legislar, un perfil más allá de lo que podemos ver como seres humanos. Aún así debemos fijarnos en lo que es la vida del candidato. Miremos a los frutos, probemos el agua para conocer la fuente. Del perfil de la Constitución se encarga la justicia electoral. De las cualidades humanas debemos encargarnos nosotros los electores. Esta es nuestra responsabilidad como ciudadanos que amamos al Paraguay. One Hope es una organización internacional que trabaja para proveer de materiales a las instituciones interesadas en alcanzar a niños y adolescentes. One Hope comenzó en 1987 en una misión en El Salvador, asumiendo el desafío de llevar a todos los escolares la palabra de Dios en esa nación. Hoy en día, por la gracia de nuestro Padre Celestial, llega a nuestro país después de ya haber tocado a más de 834 millones de jóvenes vidas por medio de sus herramientas innovadoras de evangelización. Charlamos con el señor Luis Roberto Martínez, director operativo de la PET, para conocer más acerca del trabajo que van a realizar en nuestro país. Bueno, One Hope trabaja en la provisión de materiales de apoyo para que todas aquellas organizaciones, iglesias que trabajan con niños, adolescentes y jóvenes tengan material suficiente para hacer evangelismo. Realmente esto es una bendición de Dios. El aporte que ellos están trayendo para las diversas organizaciones que trabajan con niños es realmente invaluable. Normalmente en las iglesias, en los comedores de niños, siempre hay un déficit con respecto a materiales, porque todo material tiene su costo, ¿verdad? Y sin embargo, esta gente que tiene el apoyo internacional, de gente que también tiene la carga por la niñez, por la adolescencia, está trabajando y da los fondos necesarios para posibilitar hacer esos materiales y enviar a los países. El proyecto País se encuentra en la etapa inicial, realizando relevamiento de datos para conocer las necesidades y así poder saber qué tipo de materiales se necesitan. Y en nuestro mes aniversario viajamos hasta Pilar para entrevistar a un pastor que es un ejemplo en materia del servicio a Dios y a los demás. No se vayan, que en minutos volvemos con más Noticiero Cristiano. Viajamos hasta Pilar para conocer la historia del pastor Fidel del Puerto,
quien es un ejemplo e inspira pasión y fidelidad a Dios. A continuación, su historia. El pastor Fidel del Puerto es el pastor principal de la Iglesia Manantial de Vida de los Hermanos Menonitas, ubicada en la ciudad de Pilar, sobre Mariscal López y Cuarta Proyectada. Desde hace más de 43 años que sirve a Dios y hoy vive completamente agradecido por haberlo conocido y haberle entregado su vida. Me siento muy feliz con mi Jesús, con el Cristo de la gloria. A mí nunca me aburrió. El pastor cuenta que cuando inició su vida de servicio, paradójicamente, pese a ser muy joven, ocupaba un lugar en el Consejo de Ancianos. Dios me dio un fuego, decirlo así, para trabajar en su obra. Y bueno, Dios hizo posible eso y ya hace más de 43 años que estoy en el camino del Señor. Hoy su fe es sumamente fuerte, pero explica que no siempre fue así, ya que durante mucho tiempo atravesó un periodo de necesidad cuando su iglesia recién comenzaba y todo parecía ser un sueño muy lejano. Yo soñaba tanto de trabajar con los niños y no tenía los recursos. Ahí le dije a una hermana que siempre intercede por mí y por mi servicio al Señor, le digo, mire que yo he visto en visión esto, y me dice ella, vas a recibir $1, pastor. No sé si pasó 15 días y me llamó la hermana, hay una persona, pastor, que te quiere dar su diezmo. Y bueno, ahí me dio primera vez, hermano, y ese diezmo que me entregó, de eso hicimos esto que usted ve. Pero todas estas bendiciones no fueron más que el fruto de una vida de rodillas en oración y la gracia de Dios, quien nunca lo desamparó y le demostró que estaba a su lado aún cuando él más solo se sentía. Le dije, Señor, nadie me honra, nadie me apoya. Y vino un varón de Dios en la Argentina y me dijo, pastor, vos estabas diciendo así y te estaba quejando. No lo haga más, porque en adelante el Señor te va a honrar. Poco tiempo después recibió la oportunidad de orar por un grupo de 160 pastores en Brasil, en donde fue honrado confirmándose la palabra profética sobre su vida. Todo esto ocurrió para que él aprendiese una valiosa lección. Y ahí entendí de que todas las cosas tienen su tiempo, hermano. Gracias a todas esas lecciones que desafiaron su fe, él aprendió a soñar en grande, por lo cual hoy lo sigue haciendo, decretando con sus palabras un mejor porvenir para su ciudad y el Paraguay. Quiero que esa gloria del Señor, hermano, todo nuestro territorio nacional, que se vaya del sur hasta allá a lo último de nuestro territorio. Eso es mi sueño, hermano. Quiero, hermano, y otro sueño que tengo, pero no tengo los recursos, es de ir en cada colegio, en cada escuela, con un equipo para darle ese mensaje. En la actualidad, el pastor del Puerto tiene 68 años y una pasión que se contagia solo con escucharlo. Su sueño de servir a Dios hasta el fin de sus días y las iglesias en extensión que hoy son fruto de su perseverancia no solamente hacen de su vida un desafío para los más jóvenes, sino que demuestran el privilegio que es servir a un Dios para el cual ni la edad ni los recursos son un límite. Y quiero, hermano, hasta a dar todo y hasta el final voy a seguir predicando. Me da gusto. Cuando uno está en su lugar, hermano, da gusto, se apasiona. Hay algo que te motiva de ese amor de Jesucristo que te obliga, como dice Pablo, a seguir avanzando, sembrando, hermano. Queremos invitarte a que puedas formar parte de nuestra comunidad en Facebook, Noticiero Cristiano. Allí podés acceder a información que hace al ámbito de las iglesias, de los ministerios, enterarte de algunas actividades y algunas informaciones interesantes que por supuesto serán de mucho beneficio y provecho para tu caminar cristiano y el crecimiento también en la palabra de Dios. Un dato interesante es que allí también levantamos las informaciones, los informes y podés revivir todo el noticiero cristiano. Así que si te perdiste alguna edición o querés volver a ver algún informe en especial o querés compartir alguna información, ingresando a nuestra página en Facebook, Noticiero Cristiano, lo podés hacer.
A continuación queremos contarte acerca de una actividad que se viene, porque del 19 al 22 de julio tendrá lugar el Congreso Anual de Liderazgo de la Iglesia Centro Familiar de Adoración. Para enterarnos más acerca de los detalles, los temas y los oradores que estarán participando de este evento, preparamos el siguiente informe. El Congreso de Liderazgo 2012 tiene un objetivo muy claro y es compartir la visión y la forma de trabajo de la Iglesia con otros a modo de inspirarlos a ganar la nación para Cristo. La visión que la Iglesia tiene es una visión de reino, es establecer el reino de Dios en nuestro país y también hasta lo último de la tierra. ¿Y qué hablamos en el Congreso? De todo lo que nosotros queremos lograr dentro de nuestra nación y alrededor del mundo. El Congreso contará con la presencia de reconocidos oradores nacionales e internacionales y el concierto del múltiple ganador de Grammys, Marcos Witt. Van a estar participando como oradores el apóstol Edwin Álvarez. Él tiene un ministerio muy fructífero en Panamá, tiene una iglesia muy grande, y también el pastor Emilio Abreu, que es nuestro pastor principal. Pueden participar cualquier persona, cualquier líder, pastor que tenga una visión de reino, que lo que anhele es establecer el reino de Dios en Paraguay primeramente. La pastora Gladys de Ramírez explica la importancia de participar en este tipo de eventos. Es importante para que nosotros podamos tener una visión de reino y no de iglesia. Necesitamos establecer, la visión que nosotros tenemos es 1000 iglesias con 1000 miembros dentro de los próximos 5 años. 1 millón de paraguayos comprometidos creemos que pueden transformar nuestra nación. Del Congreso participarán varias iglesias del interior del país, así como del exterior, por catalogarse como el evento más importante de esta iglesia. Vienen de Argentina, vienen de Brasil, vienen de Panamá, vienen de Perú y de todo el interior de nuestro país. Las actividades van desde el jueves 19 hasta el domingo 22, siendo este último día la entrada completamente gratuita. Empieza el jueves a la noche a las 19:30 horas con un desfile de todas las iglesias participantes, que son de todas nuestras iglesias en extensión del Centro Familiar de Adoración. Y con la predicación a la noche, el viernes a la mañana vamos a tener un taller a las 10 de la mañana con el apóstol Edwin Álvarez de Panamá. A la noche, a partir de las 18:30 la primera plenaria, 19:30 la segunda. El sábado a la mañana tendremos los talleres. Y a partir de las 18:30 nuevamente termina con el concierto de Marcos Witt el sábado a las 19:30, que está celebrando sus 25 años de ministerio. Además de las plenarias generales y el concierto conmemorativo por los 25 años de ministerio de Marcos Witt, los participantes del Congreso también podrán elegir de un total de 10 talleres en cuales participar. Los mismos se llevarán a cabo el sábado de 8 a 10 y de 10 a 12 del mediodía y estarán enfocados en el trabajo realizado por la iglesia. Por ejemplo, evangelismo práctico. Cómo podemos ganar a través de las capellanías, cómo podemos ganar a través de los comedores, cómo podemos ganar a través de las redes sociales, cómo consolidar, cómo recibir al nuevo, cómo involucrarlo dentro de la iglesia, cómo podemos levantar líderes, cómo podemos abrir un grupo pequeño, llámese de oración, un grupo de vida, un grupo de célula, cómo nosotros podemos hacer esa gran multiplicación a través de la visión que Dios nos ha dado. Para participar no existen otros requisitos más que el de comprar la entrada. Para más información pueden comunicarse al 620-5000 o ingresar a la página web www.cfa.org.py. Y en esta mañana queremos saludar a nuestro compañero de tareas, Víctor Núñez, quien ya nos trae las informaciones que hacen al ámbito de los deportes. Buen día, Víctor. Buen día, Belén. Feliz domingo para todos. Hoy conoceremos a la Misión Bautista Miraflores, donde en el barrio ellos con el Ministerio Deportivo están enseñando, aparte de jugar al fútbol, a escuchar la palabra de Dios. La clínica deportiva de Miraflores comenzó hace 2 años con la visita de los misioneros que trajeron el proyecto del Ministerio Deportivo. Aquí los niños practican fútbol, pero también y fundamentalmente aprenden la palabra de Dios. ¿Qué le enseñan acá? El fútbol y cosas sobre Dios. ¿Puedes contarme, así como hace rato me dijiste, el versículo que aprendiste? Bueno, Mateo 21:22. Y todo lo que pidas en oración creyendo lo recibirás.
La Escuela de Fútbol de la Misión Bautista Miraflores, cuyo proyecto contempla un proceso de formación y preparación de niños, adolescentes y jóvenes divididos en 3 categorías, funcionan a cargo de Genaro Ortiz, Fabio Falcón, Ariel Enciso, Eduardo Genes y en logística Balbina de Enciso. Bueno, yo vengo trabajando en la iglesia desde hace tiempo, ¿verdad? Y como me gusta el fútbol, entonces decidí meterme, ¿verdad? Porque ya que tuvimos la visita de los misioneros, nos dejaron todos los recursos, entonces teníamos que seguir nomás con el trabajo y fue así. La idea es evangelizar a través del deporte, pero como todo nuevo emprendimiento tuvo sus dificultades al inicio. En los primeros tiempos fueron muy difíciles porque tuvimos a niños muy rebeldes con vocabularios inadecuados, tú entenderás, y hoy día vemos vidas transformadas a través del poder del Señor Jesucristo en la vida de estos niños, adolescentes y jóvenes. Cuando los chicos venían siendo groseros, maleducados, e inclusive teníamos problemas con los demás equipos, ¿verdad? Llegaban a pelearse y todo eso, ¿verdad? Pero eso fue cambiando, ¿verdad? Hoy día ya eso, gracias a Dios, no vemos más en ello, ¿verdad? Las actividades son abiertas a la comunidad y se desarrollan en la Plaza de la Amistad del barrio Miraflores. Los alumnos tienen 2 clases a la semana en sesiones de 1 hora y media, los viernes a partir de las 14 horas y los sábados a la mañana desde las 8 horas. En el bloque deportivo seguimos conociendo a deportistas con propósito. Seguimos luego de una pausa con más Noticiero Cristiano. Hoy conoceremos la historia de la Iglesia Betel. Esta congregación cuenta con una historia sumamente rica, pues nació hace 40 años de la mano de unos misioneros, quienes más adelante invitaron a José Bogarín y a su esposa Ercilia Allende a que puedan asumir el liderazgo de la iglesia. Ellos fueron los primeros paraguayos que sirvieron de la mano de las asambleas de Dios y permanecieron juntos hasta que el pastor Bogarín partió a la presencia de Dios. Betel, según lo cuenta la pastora Ercilia Allende, viuda de Bogarín, desde un comienzo fue un gran desafío, ya que asumir la responsabilidad de guiar a toda una congregación sin su esposo era una tarea ampliamente difícil. Además de que no se contaba con un templo definido, ya que era en ese momento que iniciarían las construcciones del local. Sin embargo, Dios, su eterno ayudador, la sostuvo y con grandes misericordias la llenó a ella y a la gente que se encuentra a su alrededor de grandes bendiciones. Hoy la iglesia está llena de gente capacitada para llegar a las almas que precisan de un verdadero encuentro personal con Jesucristo. Como resultado de la iglesia Betel, muchos obreros, pastores que están por muchos lugares del Paraguay y también acá en la iglesia actual. Tenemos varios obreros, ministerio con los niños, jóvenes, tienen sus pastores y evangelismo de niños y con las mujeres. Y gracias a Dios estamos siguiendo adelante. Muchos levitas, instrumentistas. Eunice Bogarín es hija de la pastora Ercilia y José Bogarín. La misma reconoce que fue llamada al servicio pastoral por orden concreta de Dios de continuar y tomar la posta de la obra iniciada varios años atrás por sus progenitores. Y es un privilegio servir a nuestro buen Dios. Tenemos muchos desafíos, proyección también que realizar y nos damos cuenta que al menos del inicio en este nuevo templo que el Señor ha otorgado, es un granero bien grande porque tienen ya una capacidad como para 700 personas. Hoy no estamos con 700 personas, pero hay un buen número base de familias que tenemos el desafío de llenar este granero con vidas, con almas. Hoy, la iglesia Betel tiene su centro de acción en la zona de Campo Grande, en el grupo habitacional Aeropuerto, la Villa Esperanza y con los trabajadores urbanos de la zona de Madame Lynch. Llegan con atención a numerosas personas, desde niños, jóvenes, adultos y familias enteras.
Los servicios ofrecidos a la comunidad son integrales, ya que por sobre todas las cosas priorizan el aspecto espiritual, sin descuidar el cuidado del alma y el cuerpo. Poseen comedores, atención personalizada en clínica médica y odontológica, provisión de las necesidades básicas, además de consejerías a matrimonios y padres. Eunice destaca que la gente comprendió de que todo lo que realizan no es una obra de beneficencia, sino una muestra de la bondad de Dios. Tenemos vidas con los cuales hace 4 años el Señor nos pidió trabajar con ellos. No sabíamos cómo hacer, qué estrategia, qué metodología, pero sabíamos la palabra, las buenas nuevas que hable. Entonces estamos trabajando con más o menos unas 70 familias, aproximadamente unos 150 números, niños, adultos, que están en la zona de Lilio, trabajadores de la calle y la de Madalín. Y tenemos una congregación con ellos los días miércoles y jueves, donde le damos alimento, vestimenta. La Iglesia Betel es una prueba fiel de que Dios es quien provee todas las necesidades sin faltar a una sola de ellas. Actualmente las personas que asisten a esta congregación, tanto desde niños como adultos, poseen un compromiso serio con el Padre Celestial, asumiendo ministerios de oración, alabanzas, intercesión y evangelización a quienes no conocen de las buenas nuevas de Jesús. Estamos iniciando o reiniciando, por más bien decirlo, un ministerio evangelístico a todas las almas, pasión por las almas, y salir por los buses, hospitales y los hermanos mayores, varones, también encarando una obra evangelística aquí por la comunidad, saliendo casa por casa, haciendo ese evangelismo de Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último que el Señor nos envíe. Doy gracias al Señor por todo lo que Él ha hecho hasta ahora y seguirá haciendo más. Queremos agradecer a todas las personas, especialmente a la gente linda del interior del país, que semana tras semana nos envían sus comunicaciones a través de nuestro correo electrónico noticierocristiano@redguaraní.com.py. Allí nos cuentan, por ejemplo, que los domingos suelen reunirse antes de ir a la iglesia para ver Noticiero Cristiano y que de ahí van a su congregación a participar de los cultos. Este tipo de cosas alientan nuestro corazón y nos animan a seguir haciendo esto que estamos haciendo. Queremos agradecer a ustedes por enviarnos las invitaciones, por contarnos acerca de las actividades que realizan con su iglesia y ministerio, porque eso también nos motiva y nos impulsa a nosotros a seguir haciendo esto y podemos difundirlo a través del Noticiero Cristiano. Así que simplemente podés comunicarte con nuestra producción a través de nuestro correo electrónico noticierocristiano@redguaraní.com.py. A continuación quiero hablarte acerca del Ministerio Cristopol. Este ministerio nació hace 10 años en Perú y el principal objetivo de este ministerio es el evangelismo personal a través de estudios bíblicos y cursos. El presidente de Cristopol Argentina, el pastor Marcelo Ávila, estuvo de visita en Paraguay en el marco de un viaje misionero alrededor de diferentes países de Latinoamérica, para sembrar nuevas ideas para que las buenas nuevas de Jesús se conozcan dentro de la Policía Nacional Paraguaya. A futuro se pretende afianzar esta visita en cursos de capellanía para todos los policías. Ávila asegura que se han comprometido con Dios y sus pares para ser herramientas de cambio en las fuerzas de seguridad. Salvar al policía, salvar su familia. Hoy tenemos muchos casos donde la policía ha sido mal mirada, mal vista, digamos, pero creemos que en un Dios poderoso que puede cambiar la sociedad a través de la policía. La Red Mundial de Policías surgió hace más de una década en el corazón quebrantado de unos policías por los demás policías en el Perú. Ellos comenzaron a orar y a evangelizar intensamente desde ese momento a sus compatriotas. Sin embargo, desde hace 3 años se extendieron a los demás policías en el mundo. Les llevamos a ellos una palabra de aliento, una palabra de un consejo y una administración que ellos consideran que Dios nos da a nosotros para entregar y poder llevarle también la palabra de Dios no solo a nuestros compañeros de arma, sino a la sociedad también, que nos vean como uniformados y policías cristianos. Cristopol Argentina hace una invitación a todos los policías y oficiales del orden para el mes de noviembre en fecha del 19 al 23 para participar de un Congreso Mundial de Policías Cristianos en Buenos Aires, para alabar y bendecir a Dios, satisfaciendo en gran manera las expectativas de tener un encuentro personal con Jesucristo. Entre los países invitados se encuentran Perú, Venezuela, Bolivia, Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay, Colombia, Ecuador, Brasil, entre otros.
Seguramente alguna vez habrás viajado y te hospedaste en un hotel y habrás visto en la habitación o en la recepción estas Biblias azules. Seguramente te acordás. A la vuelta de la pausa te hablaremos de un sistema que permite acceder a estas Biblias en un dispositivo. No te vayas, que enseguida volvemos con más Noticiero Cristiano. Y a continuación queremos saludar a nuestra compañera de tareas, Pamela Portocarrero, quien nos trae las informaciones acerca de la tecnología al servicio de la iglesia. Buen día, Pame. Muy buenos días, Belén, y muy buenos días a toda la teleaudiencia. Efectivamente, así como estuviste avanzando, tenemos noticias muy interesantes y la primera de ellas trata de la Biblia. ¿Qué pasa? Todos aquellos que están acostumbrados a viajar o a la vida de turistas seguramente recordarán las Biblias que se ubicaban en las mesitas de noche. Un grupo de hoteles, una cadena de hoteles en Inglaterra, está utilizando una nueva tecnología en servicio de sus clientes, especialmente aquellos que quieren tener acceso a la Biblia. Veamos el informe. A partir de este mes, el grupo de hoteles Intercontinental está modernizando la costumbre de leer la Biblia de sus huéspedes, reemplazando los libros tradicionales de papel por las versiones electrónicas alojadas en los Kindle. De acuerdo a esta nueva propuesta, que será primeramente puesta a prueba en el Hotel Índigo en Newcastle, Inglaterra, perteneciente al grupo, cada una de las 148 habitaciones será equipada con un Kindle Touch con Wi-Fi. La idea es que los huéspedes puedan utilizar los dispositivos electrónicos móviles para ponerse al día con su lectura de las escrituras y además puedan realizar otras actividades como comprar y leer otros libros disponibles en la tienda de Kindle de Amazon. El Hotel Índigo de Newcastle fue elegido para el programa piloto debido a su locación rica de historia literaria y editorial. Está a pocas cuadras de la Sociedad Filosófica de Newcastle, una de las mayores bibliotecas independientes en el Reino Unido. Si resultara ser un éxito, el Intercontinental podría ampliar el servicio a otros lugares y otros hoteles podrían seguir su ejemplo. A continuación vamos a conocer y vamos a hablar de un sistema de sonido sumamente innovador. El mismo es utilizado acá en Paraguay por una iglesia local. Vamos a ver las bondades de este sistema de sonido que utiliza la Iglesia Centro Familiar de Adoración. El Centro Familiar de Adoración posee un sistema de sonido de vanguardia pensado para acompañar la visión de la iglesia y hasta los requerimientos más exigentes que puedan tener acorde a las actividades que usualmente realizan. El sistema corre por fibra óptica, es completamente digital. El sistema, los parlantes son de Nexo, una tecnología muy avanzada en sonido para conferencia, para sonido en vivo. Y se usa para conciertos. Dentro de los equipos que poseen tienen amplificadores y consolas digitales que son una especie de híbridas, ya que además poseen algunas funcionalidades de los equipos analógicos. Esto hace de los equipos únicos en su especie, ya que en términos sencillos, además de brindar una excelente fidelidad de sonido, son sumamente prácticos. Lo analógico es mucho cableado. Es uno de los mejores en su tiempo. Ahora los equipos digitales son más chicos, todos los procesadores están en las consolas, no hay mucho cableado. Nosotros estamos corriendo total de 64 canales por un cable de fibra óptica. Y de la fibra óptica a red, un sistema que se llama EtherSound. EtherSound reparte todos los canales, entrada y salida. Según explicó el ingeniero encargado del Departamento de Sonido de la Iglesia, además de las ventajas ya vistas de estos equipos, se encuentra la del costo. Y nosotros ahora con el sistema digital tenemos para cubrir bien todo el local y estaban prácticamente el mismo precio y eran más equipos, más procesación, mucho más en digital. Por otro lado, estos equipos son bastante singulares en términos de potencia. Si ponemos el equipo afuera, puede proyectar hasta 4 cuadras. 4 cuadras puede llegar el sonido claro, bien clarito, como si estaba en tu casa escuchando. Nosotros estamos usando el sistema a 1/4 de la potencia que puede usar. En conciertos llegamos mucho más, un poquito más, vamos a decir la mitad de la potencia del sistema. Podemos llegar a decibeles, que son los niveles de sonido, que 120 decibeles es ya su máximo para el oído.
y podemos pasar eso. Explicó que la razón de esta potencia son los planes de extensión que tiene la iglesia. El sistema está proyectado para que podamos ampliar. Nosotros tenemos un futuro que la iglesia se va a ampliar para 24.000 o 30.000 personas. La idea es que nosotros ya tengamos suficiente potencia y suficiente equipo para que podamos ampliar. No es porque queremos, es porque tenemos un futuro que estamos enfocando. En este contexto, el equipo de sonidistas de la iglesia es lo suficientemente cuidadoso en el manejo de los equipos para evitar dañar con el sonido los oídos de los fieles asistentes. Este sistema, su tiempo real es 0.000.1, que es real, lo más real que pueda llegar. Y a reducir todo eso, el tiempo y un poco y también trabajar con la velocidad de tiempo y bajar el volumen y no tener mucha presión, reduce mucho el sonido. Nosotros ahora en el culto mantenemos a 95 decibeles, que es lo normal. Vamos a decir, vos estás en la calle y medir los decibeles, te llega a 95 o más. El experto recomendó a las iglesias que se encuentran en fase inicial la utilización de equipos estándares o básicos, entre los cuales se encuentran buenos micrófonos, consolas, parlantes y amplificadores. Específicamente aconsejó obviar juntar estos dos últimos en un solo equipo para de esta manera evitar perder por completo el sonido en caso de que uno se queme. Y ahora que conocemos las bondades de este equipo, quiero hablarles e invitarles a un curso de sonido totalmente gratuito que se va a realizar en una iglesia local acá en la capital. Todos los detalles y los temas a continuación en el siguiente informe. ¿Cómo puedo hacer para mejorar el sonido de mi iglesia? ¿Cómo puedo sacarle el jugo a los equipos con los que ya cuento? ¿Qué diferencias hay entre un equipo analógico y uno digital? Todas estas preguntas y muchas más pueden ser respondidas asistiendo al curso de sonido ofrecido por el CFA de forma gratuita. En este curso se tocará una diversidad de temas referentes al sonido que comenzarán desde lo más básico y abarcarán hasta lo más pro como teoría y práctica de la tecnología digital. Cómo cambiar tu sistema de analógico a digital, cómo manejar los equipos, también los cableados necesitados y cómo mantener un equipo estándar en tu iglesia y de ahí levantar a unos pro. Les va a hacer toda la parte de profesional, digital, metiéndote profundamente adentro del sistema digital, acústica, teoría en sonido, toda la física, toda la parte de cómo trabaja el aire, cómo trabaja el sonido con el aire. Este curso fue pensado para capacitar a las congregaciones y brindarles soluciones prácticas a sus problemas más comunes. Lo interesante del mismo es que los participantes tendrán la oportunidad de practicar bajo la supervisión de expertos con los equipos de esta iglesia. Pero el curso no está solo dirigido a sonidistas o aspirantes, sino que además contará con una parte dirigida a puestos gerenciales como los administradores, ya que dará tips de cómo obtener buenos resultados sin gastar sumas exorbitantes. Lo que importa es conocimiento del equipo, sabiendo manejar el equipo bien, usando todo lo que tiene el equipo. Vos puedes usar un equipo DJ y igual hacer un buen sonido con ese equipo para un concierto. Yo mismo hice concierto con un equipo de Mackie chiquito, 8 canales, equipitos bien básicos, que yo veo afuera que en las iglesias tienen. Con conciertos de Daniel Calvetti, René González y muchos otros artistas allá en Estados Unidos, con equipos básicos. De acuerdo a los organizadores, quienes participen se llevarán además una grata sorpresa. El curso de sonido se realizará del lunes 16 al miércoles 18, de 18 a 21 horas en el Auditorio Central del Centro Familiar de Adoración, sito en Olegario Andrade, esquina Soriano González. Bueno, y eso fue todo por hoy. Me despido aconsejándoles que aprovechen estas oportunidades de cursos, aprovechen estas oportunidades de congresos, capacítense, denle siempre lo mejor al Señor y a sus congregaciones. Vamos contigo, Belén. Muchísimas gracias, Pame. Sin duda, información sumamente importante e interesante para todos nosotros y para todas las personas, sean amantes o no de la tecnología, cómo esto podemos implementar para la expansión del reino de Dios en nuestras iglesias y ministerios. Así que muchísimas gracias, Pame. A la vuelta de la pausa les presentamos más información, así que no se vayan, que enseguida volvemos con más Noticiero Cristiano.
Y a continuación conoceremos el testimonio de una joven que decidió dedicar su tiempo al servicio a Dios. Ella trabaja y sirve en un importante ministerio de nuestro país. A continuación, Sandra nos relata acerca de las motivaciones y qué es lo que le impulsa a hacer lo que hace. Sandra tuvo un llamado de servicio de parte de Dios, pero se encontraba muy lejos de la capital, en el Chaco paraguayo, dentro de una comunidad menonita. Por esa razón tuvo que emprender viaje hasta su residencia actual en la ciudad de Ñemby. Sandra asegura que su transición fue bastante difícil, ya que dejaba a sus familiares y amigos atrás, pero obedeciendo a Dios decidió actuar como viendo al invisible, confiada de que Él no la dejaría. Yo decidí de seguirle a Cristo porque yo considero que es algo impresionantemente lindo tenerle a Él en mi corazón y vivir en una relación diaria y muy estrecha con Él, buscando su presencia y estar en comunión con Él me llena de paz y felicidad inmensa. Porque para mí Dios es mi mejor amigo, con Él puedo hablar en cualquier momento, en cualquier lugar, y Él siempre está conmigo. Desde muy pequeña conoció a Dios y anduvo en sus caminos. Sin embargo, en algún momento de su vida, por oraciones no contestadas, perdió la paciencia y dio la espalda a su Creador. Y a partir de allí, todas las cosas comenzaron a salirle de maneras no deseadas. Pero en su gran amor y misericordia, Dios no la abandonó, sino se mantuvo sosteniéndola. Después yo tenía que darme cuenta que no vale la pena darle la espalda a Dios, porque solamente Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Y a veces es importante que Él nos hace esperar por una cosa. Él siempre va a escuchar nuestras oraciones, pero conforme a su voluntad y a su tiempo, ¿verdad? Y yo lo puedo decir de mi propia experiencia, que no fue una buena decisión, pero gracias a Dios que Él en su misericordia, en su gran misericordia y amor, Él me sacó de ahí y Él me rescató. Hoy, Sandra Schudler puede reconocer de que todo lo que su vida representa se lo debe al Padre Celestial. Ella agradece profundamente que desde la fundación la hayan recibido con los brazos abiertos, ya que cumple hoy su sueño de servir a Dios y llegar con las buenas noticias a aquellos quienes más necesitan. Schudler destaca que lo único que tiene recompensa más valedera es aquella vida entregada a Jesucristo. Vale la pena vivir con el Señor porque únicamente Él sabe lo que es lo mejor para tu vida y Él nunca te va a fallar. ¿Y qué harás tú? Y con esta información ponemos punto final a nuestra tarea informativa de la fecha. En nuestro mes aniversario queremos agradecerles a todos ustedes que están ahí del otro lado de la pantalla y que nos acompañan domingo tras domingo. Gracias por todas las comunicaciones, gracias por todos los mensajes, por todas las invitaciones. Nuestro desafío es poder llegar hasta donde ustedes están, poder visitar sus iglesias y dar a conocer ese trabajo tan valioso y tan importante que realizan para la expansión del reino de Dios. Quiero aprovechar e invitarte a que puedas ir a una iglesia con toda tu familia, donde te esperan con los brazos abiertos. De mi parte es todo y nos volveremos a encontrar el próximo domingo en una nueva edición del Noticiero Cristiano. Hasta entonces. Desde Colombia, y no me digas que no te la sabes. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mías, al oír tu voz en los potentes truenos,
brillar el sol en su señal.